Ser podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Noche de Ágora en Hora 25 con Carmen Calvo. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel García Margallo, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Pablo Iglesias, muy buenas noches. Buenas noches, Aimar. Vamos ahora con el alcance y el análisis de las medidas que acabamos de analizar con la vicepresidenta Calviño, que va a aprobar mañana el gobierno, incluyendo los 20 céntimos de descuento por cada litro de gasolina y gasóleo para todos los conductores, que es posiblemente una de las medidas que más ha impactado hoy en el usuario medio, pero hay muchas más. Las analizamos ahora. Ahora bien, sobre lo que se está hablando a esta hora en todas las cenas de todas las casas de España, que es la agresión de Will Smith al cómico al que ha bofeteado durante la gala de los Oscars, cuando ese cómico acababa de hacer un supuesto chiste, sobre la alopecia de Jada Pinkett, que es la mujer de Will Smith, una alopecia generada por una enfermedad autoinmune. Les contábamos hace unos minutos que la Academia del Cine de Hollywood ha abierto una investigación. Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Condena a la Academia la bofetada y anuncia que va a estudiar sanciones. Sí, la Academia se ha reunido de urgencia y de momento, además de condenar el hecho y la violencia, eso ya lo avanzó en un tuit 2 horas después de la gala, ha confirmado la apertura de una investigación en la que van a tomar medidas por esa bofetada, como decías, en directo de Will Smith al cómico Chris Rock en plena gala, y también supongo que por el discurso posterior justificando la agresión cuando ganaba el Oscar. Se va a aplicar el Código Ético y de Comportamiento, dice la Academia, que modificó en 2017 después del caso Weinstein, y que aunque no contempla exactamente este tipo de actos, sí contempla la violencia y el acoso contra cualquier colectivo. En un escueto comunicado, tras la polvareda surgida, dice la Academia que va a explorar acciones y consecuencias que podrían ir desde una amonestación o multa hasta la expulsión como académico. Estamos hablando de una persona muy querida en la industria. Hay también quien pide que se le quite el Oscar. Esto parece menos factible hasta ahora, y tampoco se sabe todavía si la cadena de televisión, la ABC, va a tomar también alguna medida al respecto. La gala, por cierto, ha tenido más audiencia que el año anterior. No era difícil superar la cifra del año pasado, que fue muy mala, pero os podéis imaginar dónde ha aparecido el pico de audiencia justo después de ese momento. Una idea nos hacemos. Gracias, Pepa. Adiós. Mencionaba Blanes el discurso autoexculpatorio que ha pronunciado Will Smith al recoger el Oscar. Era este. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. But love will make you do crazy things. Justificándose con esta frase escandalosa de el amor te hace cometer locuras, justificando una agresión física con el amor te hace cometer locuras. Margallo, Iglesias, Calvo, ¿cómo interpretan lo de Will Smith? ¿Es machismo? ¿Es matonismo? Margallo, empiezo por usted. Vamos a ver, yo desde luego creo que esto no es machismo. Es decir, si esto te pasa con un hijo tuyo, para poner un ejemplo, y ha tenido una enfermedad, puedes tener una reacción. Yo no justifico la agresión, pero yo tuve un hijo que tuvo una enfermedad de este tipo y su gran problema era la alopecia. Y si alguien le hubiese dicho algo en aquel momento, no me hubiese hecho ninguna gracia. Probablemente no hubiese recurrido a la violencia física, porque soy democristiano y leo Corintios 13, la lectura sobre la caridad, pero gracia no me hubiese hecho ninguna. Y machismo, entiendo que no, insisto, si hubiese sido un hijo suyo, probablemente la reacción hubiese sido igual. Cuando una persona tiene una enfermedad que se traduce en esta apariencia física que les crea una verdadera ansiedad, pues es una broma muy, muy desafortunada, ¿eh? ¿Lo ve así, Calvo? Bueno, es violencia primitiva que estamos muy acostumbrados a lo largo de la historia a ver que la ejercen fundamentalmente los hombres. Las mujeres raramente tenemos estos impulsos de pegar. No digo que no haya alguna, evidentemente, pero las mujeres no tenemos estos impulsos de pegar, tal vez porque a lo largo de la historia hemos sido siempre conscientes de tener hemos sido más bajitas, menos masa muscular, no hemos resuelto nunca las cuestiones así. O sea que este es un impulso que sale de un hombre que además cree que tiene que defender a su mujer de esta manera. En fin, yo creo que ella, esta tarde he leído, parece que había tenido en algún momento algún tipo de relación también con Chris Rock, y parece que pudiera haber ahí más cosas debajo. Lo he estado leyendo esta tarde a última hora. Desde luego, es violencia primitiva
de la que utilizan muchos hombres, los que son violentos, evidentemente. Esta fórmula de resolver las cosas es que voy y te pego y me justifico por algo, que es que estoy defendiendo a mi mujer. Yo creo que ella estaba allí. Si a ella no le gustó ese tipo de comentarios acerca de su aspecto y de su enfermedad, creo que tendría que haber respetado que ella hubiera dicho algo, que ella le hubiese dicho luego algo, que se hubiese quejado, incluso que ella misma hubiera salido y sin pegar hubiera cogido el micrófono y hubiera dicho: no me vuelva a decir esto más. Creo que es una fórmula que estamos acostumbrados a ver que utilizan mucho los hombres. Iglesias, ¿cómo lo ve? O sea, hay una cosa que dice Margallo que es interesante, que es cómo hubiera podido reaccionar igual si dicen eso de un hijo. Y si dicen eso de un hijo no es machismo. Yo en esto no estoy de acuerdo. O sea, creo que a los hombres nos han educado en unos códigos morales patriarcales que vendrían a justificar el uso de la violencia en determinadas circunstancias. Si vamos a un ejemplo concreto lo entendemos. Pongamos que el señor Margallo ofende a mi madre o a mi padre en esta tertulia. ¿Eso justificaría que yo me levantase y le diese un bofetón? Para los códigos morales del patriarcado podría ser que sí. Y ese es el problema de lo que ocurrió ayer. Lo que dijo el cómico no tiene ni puñetera gracia. Pero hay un código moral, que es que además nos lo han enseñado de pequeños, de si insultan a tu madre, si insultan a tu mujer, tú te levantas y te lías a manotazos. Y el impulso puede ser un impulso ético, pero de una mala ética. O sea, lo que hay que aprender es que ante una situación de mal gusto no hay que liarse a bofetones, lo que hay que hacer es levantarse y marcharse, o denunciar abiertamente el chiste o esa actitud, pero no resolver las cosas a puñetazos, sobre todo porque eso termina generando problemas ulteriores mucho más graves que los que inicialmente se han originado. Entonces, ahí está el problema, y el problema sobre todo es la discusión que se ha empleado en las redes sociales. Porque claro que hay gente que ha dicho cosas muy sensatas como: el humorista se refiere primero a Penélope Cruz como la esposa de Javier Bardem. Ya empezamos mal. Después habla de la esposa de Will Smith, seguimos mal, y Will Smith se levanta para defender el honor de su mujer, que parece que estamos en el siglo XIX. Yo creo que eso es terrible en un contexto como el actual. Pero el problema es que hay muchos hombres que se han sentido identificados con ese gesto, que han aplaudido a Will Smith, que dicen: vamos, más le tenía que haber dado al tipo ese. Si alguien dice eso de mi señora, tendrían que verme a mí. Y eso es lo peor. Cuando ese tipo de actitudes al final se convierten en algo que hace que muchos señores con la masculinidad dolida se vean representados en esa manera de defender a tu familia a bofetones. O sea, yo, por quien he sido, he tenido que aguantar que insulten a mi padre, a mi madre, a mi abuelo. Y creo que no daría un buen ejemplo a mis hijos si les enseñara: si insultan a alguien de tu familia, tienes que liarte a puñetazos o patadas. Margallo, Calvo. No, yo no justifico la agresión, lo he dicho desde el primer momento. Entiendo la conmoción que le ha podido producir, insisto, con independencia de que fuese su mujer. Si hubiese sido un hijo, probablemente que hubiese pasado un cáncer y estuviese en esa situación, probablemente hubiese tenido una conmoción similar. Yo creo que ligar todo a la dicotomía machismo-feminismo es un error. Insisto, pon el ejemplo de un hijo tuyo y lo entenderás lo que estoy queriendo decir. La violencia física no es nunca la solución, pero el chistecito no tenía ninguna gracia. José Manuel, te voy a invitar a comer un día. Me para encantará. Que no comparen nunca más el machismo con el feminismo, porque no son las dos caras de la misma moneda. El feminismo es el siguiente escalón que tiene que subir ya a la democracia definitivamente, que es la igualdad entre hombres y mujeres. Y el machismo es la historia de la subordinación y de la discriminación de las mujeres. Yo creo lo que antes decía, que estamos acostumbrados a ver este tipo de reacciones en los hombres que son violentos y en una cultura que pareciera que nos tienen que defender los hombres. Y yo creo que ella estaba allí. Si ella no estuviera allí, a lo mejor el comentario que habría que hacer sería muy parecido, pero otro. Pero creo que es que luego lo que ocurre en este caso es que lo empeora con el discurso que luego da. Claro. Eso no lo he visto. Es que esto ya es un poco lo que pone en evidencia que es lo que tendría en la cabeza, ¿no? Porque claro, si él definitivamente dice, no sé lo que me ha pasado, he tenido un momento horroroso, y le pide perdón a quien se lo tiene que pedir, que es al agredido, a quien le arrea el golpe. Hay que recordar que él pide perdón solo a la academia y al resto de nominados. Pues ese es el problema, además. Ese es el problema, además, que evidencia que tenemos razón cuando hacemos este comentario, no solamente ya personal de la agresión y de la
el repudio que nos provoca la gente que estamos bien de la cabeza la violencia, sino el trasfondo de esto, porque se siente con derecho a salir. Luego le insiste desde el asiento a que no vuelva a nombrar a su mujer, como si su mujer es que fuera suya, allí definitivamente suya, con ella delante, en la situación en la que ella tenía que estar. Y cuando tiene una oportunidad de decirle, disculpa, perdóname por haberte pegado, y disculpar todo el mundo, que además lo habéis visto, sigue insistiendo. Es decir, estamos delante de un comportamiento que evidencia absolutamente comportamiento violento, machista y sobre todo muy humillante para ella, porque es que ella estaba allí, ella es una actriz también reconocida, en fin, que es que ella estaba allí con todas las de la ley, como si no estuviera. Iglesias. Yo te voy, cuando te invite a comer, te voy a llevar... No, te invito yo, que lo he dicho antes. Pues te llevaré un libro. Os invito yo, si queréis. Bueno, pues no, invita... Bueno, que venga Pablo y paga Una de mis Pablo. primeras responsabilidades políticas ejecutivas tenía bajo mi paraguas una subdirección que entonces se llamaba Condición Femenina, que era la sección femenina del movimiento. Hubo que cambiar aquello, yo tuve que hacer un equipo de personas que viniesen de fuera, como es natural, entre otras estaba Mabel Pérez Serrano, Rosa Posada, Susel Banel, etcétera. Hicimos una campaña de televisión, de spot, que tenían un lema común, que era valorar a la mujer es iniciar el futuro. Hubo dos de ellos, uno que eran los roles de la publicidad invertidos, es decir, el papel que tradicionalmente ocupaban las mujeres lo ocupaban los hombres, pero hubo otro en que salía un niño muy nervioso, sacaba un niño de 12 o 13 años y empezaba diciendo algo así: quien tenía que estar aquí era mi madre, pero no ha querido venir porque le ha dado vergüenza, porque mi madre es soltera y nos ha tenido que sacar adelante a todos con el rechazo de toda la sociedad. Para hacerlo corto, esos dos spots tuvieron el León de Oro de Cannes. Fue la primera vez que a mí me llamó el presidente del gobierno, yo era director general en aquel momento solo. Y después, con la simpatía que tenía Adolfo, me dijo: oye, esa campaña está muy bien, pero las mujeres de los ministros han llamado, esto de la madre soltera, es un disparate y tal. Bueno, dije: vamos a ver, presidente, ¿nosotros somos partidarios del aborto o no? Dije: no. Digo, pues entonces, si una señora se queda embarazada, habrá que decir que su condición no es una condición vergonzante, sino que habrá que... No, si yo te entiendo. Y bueno, si quieres, tú eres el presidente, yo lo retiro. Y lo retiré. Pero es un spot que todas las asociaciones femeninas me colaboraron, todas con nosotros, hicimos un consejo, todas menos el PSOE, que entonces era Carlota Bustelo, que entendía que aquello era motivo. Que no hablábamos de valorar, no hablábamos de tener derechos. No, pero todo el resto, muy a la izquierda, estaban muy de acuerdo. Estoy hablando del 77, es decir, que hemos avanzado un camino, pero que ese tema es un tema que a mí me ha interesado siempre, y por tanto, si en esa comida... que el único que parece que no invita soy yo, estáis jugando a chapas, estamos de acuerdo. Si puedo seguir avanzando en ese tema, entre otras cosas tengo una hija, pues será bienvenido, porque yo estoy dispuesto a aprender siempre. Ya sabes que yo te lo digo con respeto y con buen tono. Que no soy sospechoso de no si haber no te lo hubiera hecho iniciado eso. El Instituto de la Mujer lo hice yo, la abolición del servicio social lo hice yo. Y insisto, estamos hablando del 77, y os traería alguna portada del Alcázar las cosas que decían de mí por haber dicho que lo que yo estaba patrocinando era que las mujeres tuviesen hijas fuera del matrimonio, que evidentemente no era lo que querían. O sea, yo creo que el problema aquí es que no se puede normalizar el uso de la violencia física, ni siquiera... Sí, estoy de acuerdo. Si no es por discutir, o sea, sí es por analizar lo que ha ocurrido un poco. Sí, porque vamos a hacer una tesis doctoral. Total, pero es como no normalizar que la violencia puede ser un método aceptable para responder a una injusticia. O sea, si nadie cuestiona que la broma que hace el humorista es inadecuada y merece un tipo de respuesta. El problema es que normalicemos que ante determinadas situaciones dar un bofetón es asumible, porque no lo es. Ni para educar un niño es asumible darle un bofetón, ni es asumible nunca ningún tipo de castigo físico frente a ningún tipo de comportamiento. El problema es que esto es una novedad, es que incluso a los niños de mi generación te educaban para defenderte a puñetazos en el patio del colegio, tu capacidad de pegarte con alguien era lo que determinaba tu prestigio y que te admirara
o no te admiraran. Incluso lo que cabía esperar de ti como hombre para poder gustar a una mujer es que seas capaz de romperte la cara con alguien a puñetazos, y esa mierda la hemos tenido que vivir muchos hombres y está dentro de nosotros, que a veces te sale que cuando te han educado así, te has tomado 2 cervezas y te dicen no sé qué, te sale levantarte a repartir galletas, y eso es algo que hay que rechazar y que hay que deconstruirse para ser de otra manera, para ser mejor persona. Manuel Javois, buenas noches. Yo no he dicho nunca que sea paciente oncológica. He citado un caso de mi familia de un paciente oncológico. Lo sé, recibo tuit del coro, normalmente es del coro de Pablo Iglesias, que maneja mejor las redes que yo. A todo esto que he dicho hay una excepción. Los poetas yo creo que tienen que seguir batiéndose en duelo, porque si no, ¿qué sería de la poesía y de la literatura si los escritores no pudieran acabar a bofetadas? Déjame que salude a mi poeta de cabecera, Javois. Buenas noches. Nunca un duelo Javois Pérez Reverte con espada, eso hay que verlo. Ahí sí. Javois, te sumas a esta tesis. Fíjate que no, antes de mi tesis, un apunte a propósito de lo que acaba de decir Pablo Iglesias de lo que se cría en casa. El hijo de Will Smith, la primera reacción, que tiene creo que 19, 20 años, sí, decir, así hacemos nosotros las cosas. Así hacemos nosotros las cosas. Claro. Estupendo. O sea, que efectivamente tiene muchísima importancia el discurso fuera y dentro de casa, porque luego te salen las nuevas generaciones con esa misma tesis. Mi enfoque rápidamente. Fíjate, hay un guión de una gala en la que se premian las mejores películas y quienes las hacen, y luego está de repente la vida atropellando toda esa ficción. Es decir, lo que está fuera del guión de la gala, lo que está fuera de las películas, lo que no se puede escribir antes de rodar y lo que tampoco se puede interpretar. Por eso creo que ha sido un espectáculo no tanto sobre los límites del humor, que el humor los tiene y por eso es tan divertido cruzarlos, sino sobre los límites de la ficción o sobre la suspensión de la incredulidad. ¿Recordáis cuando mataron al embajador ruso en Turquía mientras estaba inaugurando una galería de arte? Todas las reacciones fueron de incredulidad durante los primeros segundos. De hecho, en declaraciones posteriores decían que nadie se estaba creyendo que estaba ocurriendo aquello, porque ninguna lógica obligaba a imaginar que un hombre saca delante de las cámaras una pistola, apunta a otro hombre y le dispara, es porque lo quiere matar. Aquí ha pasado algo parecido, salvando distancias que no voy a aclarar porque nuestros oyentes son inteligentes. Y creo que si muchísimas personas se están defendiendo hoy esa bofetada, ha sido precisamente porque el público tardó en distinguirla de la ficción y nadie reaccionó en caliente. ¿Qué hubiera impedido moralmente a un familiar o a un amigo de Chris Rock saltar al escenario y pegarle a Will Smith? Y aquí entramos en otro de los problemas de la violencia física, que para quien la usa le da derecho al otro a defenderse. Es decir, el problema de saltar de una violencia a otra es que puede dar derecho al otro a hacer lo mismo. Y si has respondido a un chiste con una bofetada, ¿por qué no responder a la bofetada con un puñetazo? De igual forma, esto creo que también nos da una lección a todos. Ninguno estamos a la altura de nuestro discurso público, ni de nuestras normas éticas, ni de uno de los guiones más sobreprotegidos del mundo. Y sobre todo no estamos a la altura de lo que nos conviene, ni a Will Smith, ni a los que están con Will Smith, ni contra Will Smith, porque hay que recordar que su discurso aceptando el premio ha sido absolutamente tóxico, que puede justificar además cualquier violencia. Entre otras cosas, violencia para defender a cualquier mujer, pero también para atacarla. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un bico. Y el resto del día, más allá de Will Smith, el resto del día en 2 minutos. Marina Fernández, buenas noches. Buenas noches. Aymar, el día en el que el Gobierno ha extendido a todos los ciudadanos las ayudas para llenar el depósito. Una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. A partir del viernes, el plan de respuesta a la guerra incluye 6.000 millones de euros entre ayudas directas y rebajas fiscales. Máxima disposición a apoyar. Es importante tener conocimiento del alcance de esas medidas para podernos posicionar y pronunciar. Critica el PP, Cuca Gamarra, que no hay bajada de impuestos y que falta concreción, detalle que exigen también los socios habituales del Gobierno para apoyar el decreto ley cuando llegue al Congreso. Mañana se retoman las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Turquía, solo unas horas después de que el Wall Street Journal haya publicado que Roman Abramovich y 2 negociadores ucranianos tuvieron síntomas de un posible envenenamiento tras un encuentro con la parte rusa a principios de mes. La inteligencia estadounidense, según Reuters, lo descarta y lo atribuye a factores ambientales. Y a su indignación moral, a sus sentimientos personales, atribuye Biden lo que él mismo dijo en Polonia y que tanto ha enfadado al Kremlin, que Putin no puede seguir en el poder. El presidente estadounidense acaba de asegurar ante la prensa que no se trataba de una declaración
declaración política. Todo esto en un lunes en el que el Ayuntamiento de Alicante ha abierto una investigación por el posible amaño de las oposiciones para policía local. No vamos a regatear ningún esfuerzo para aclarar todos los aspectos relacionados con este procedimiento. Ha confirmado el concejal de Seguridad después de que la SER haya desvelado que 62 de las 92 personas seleccionadas tienen relación con otros agentes, partidos, sindicatos o empresas que contratan con el Ayuntamiento. Sobre el contrato del hermano de Ayuso, finalmente van a ser 2 las investigaciones. La Fiscalía Europea se va a encargar de la presunta malversación de fondos y anticorrupción del resto de la causa. E Iván Espinosa de los Monteros rechaza dimitir y va a recurrir la decisión de un juzgado de embargarle su sueldo de diputado por no pagar al constructor que hizo las obras del chalet del portavoz de Vox en el Congreso. Y el primer día de la gripalización de la COVID, entre críticas de la Sociedad Española de Médicos de Familia. En este momento, asumir este riesgo puede ser, en cierta manera, un peligro. Es precipitado, explica el doctor Lorenzo Armenteros, eliminar cuarentenas y test para casos leves y asintomáticos. Noche de Ágora. Acabamos de analizar con la vicepresidenta Nadia Calviño hace unos minutos los cambios que va a incluir el decreto que aprueba mañana el Gobierno para contener, al menos contener el tsunami económico que viene. Son 6.000 millones de euros públicos en inversiones directas, digamos, más otros 10.000 que se van a destinar a créditos ICO. Medidas concretas. 1. Subvencionar el combustible para todos. No solo para profesionales, sino para todos, con 20 céntimos por litro que se van a aplicar directamente en las gasolineras. El Estado pone 15, las empresas petroleras ponen 5. 2. Si nos toca actualizar el contrato de alquiler en los próximos meses, el casero solo podrá subirlo un 2%. Aunque el IPC esté en el 7, ahora, solo se podrá subir un 2%. Ojo, porque nos acaba de decir la vicepresidenta Calviño que en caso de que el casero tenga menos de 10 viviendas, o sea un pequeño propietario, puede llegar a un acuerdo, véanse las comillas a través de la radio, un acuerdo con el inquilino para que la subida sea de más del 2%. 3. Las empresas que reciban ayudas no podrán hacer despidos objetivos. 4. Se aumenta un 15% el ingreso mínimo vital. 5. Se amplía el bono social eléctrico para que llegue a más familias. Bueno, a todo esto hay que sumar las medidas específicas para camioneros, para ganaderos, para pescadores que hemos ido conociendo en los últimos días y otras medidas sectoriales que las tienen muy detalladas en cadenaser.com para que puedan consultarlas en toda la profundidad que se conoce hasta ahora, porque habrán oído ustedes, si han estado escuchando la entrevista de las 9:30, que había algunos detalles que la vicepresidenta nos insistía en que todavía se estaban cerrando. ¿Todo esto va a compensar el golpe o estamos ante analgésicos que alivian relativamente el dolor? Calvo, empiezo por usted. ¿Puedo decir algo antes? Claro. Me gusta mucho que despida a Javois con un beso y él te lo devuelva a ti. Es una tradición que tenemos él y yo. Sí, no, pero me gusta mucho porque como los hombres os dais tantos palmotazos de esos en la cabeza, me gusta mucho que los hombres se den besos. Margallo y yo nos damos besos siempre. Sí, ¿os dais besos también? Bueno, pues esta partida de ahora estaremos atentas. Eso, con 2 cervezas o 2 copas. No, me gusta, porque como estábamos hablando de violencia, pues cuantas más copas bebo, te veo mejor, José Manuel. Me ha parecido muy tierno, me ha parecido muy tierno, me ha parecido muy bien. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo era eso de amanece de que no es poco? De un hombre en la cama, es un hombre en la cama. Entonces me vas a respetar en la tertulia. Yo los besos vuestros no los había visto, pero que a partir de ahora voy a poner mucho interés. Esto es un CEO fantástico para decirles que estamos en streaming y que si quieren ver lo que pase a lo largo de esta noche, pueden hacerlo en cadenaser.com y en YouTube también. Yo me he colocado aquí en una esquina para verlo a los tres desde aquí. Venga, vamos allá, Calvo. Bien. Decía que, bueno, a lo largo del día después de la intervención esta mañana del presidente hemos ido sabiendo, estamos movilizando 16.000 millones de aquí al mes de julio. Estamos intentando, como bien decías tú, Aimar, parar un golpe que es un poco, de alguna manera, coletazos todavía de cómo estábamos saliendo de la pandemia, pero sobre todo las consecuencias en el ámbito de lo que supone desde el punto de vista de los suministros de energía, la situación también con Rusia. Independientemente de las medidas y de que siempre se puede decir falta una, sobran 2 y se podía hacer más, yo creo que ahora lo importante es si todo el mundo vamos a entender eso de que estamos en una situación muy, muy complicada. Absolutamente, si ya antes era difícil con la pandemia y con las consecuencias de la pandemia, ahora con esto que se ha venido en lo alto ya es de una complejidad extrema, porque tampoco tenemos un escenario en el tiempo que sepamos dónde va a terminar, cómo va evolucionando toda la situación de Ucrania. Si todos lo hemos entendido,
y si sabemos lo que significa ahora bien en tiempos duros y cómo ayudar todos. Yo creo que ahora ya la clave no está tanto en si todavía se pueden seguir haciendo más cosas y habrá que hacerlas según cómo evolucione esto. Si ahora nos vamos a comparar con otros países, por cierto, que tienen los carburantes más elevados en cargo de impuestos, que tienen, evidentemente, como potencia económica más recursos que nosotros para movilizarse en una crisis de esta, que rápidamente nos encanta compararnos con países que tienen, evidentemente, más recursos y un estado de bienestar mejor que el nuestro, o si todos vamos a entender, no solamente desde el punto de vista político para ayudar, con la crítica correspondiente, que eso va de suyo, y si le estamos diciendo a toda la ciudadanía tiempos difíciles, todos vamos a tener que pasar por circunstancias extrañas y por cosas que no nos gustarían y nos va a afectar, evidentemente, también nuestro bolsillo, y si la política nos va a dar más espectáculo ya. Y no lo digo para arropar al gobierno, exactamente. Lo digo porque cuando estamos diciendo, vienen tiempos duros, nos ha caído esto detrás de la pandemia, no hemos visto nunca una situación más complicada que esta y que de verdad hay gente a la que le afecta de una manera brutal, incluido a quienes se manifiestan y a quienes reivindican mejora en sus condiciones, evidentemente, de trabajo, si todo eso lo vamos a entender para no desanimar más todavía a la población, a nuestros compatriotas, para no gravarle todavía mucho más el estado anímico general que tenemos después de pasar por donde estamos pasando. Esto es a lo que me refiero. Si vamos a ser capaces de decir, te falta este matiz, lo negocio, te lo mejoro, los 30 días de convalidación del Real Decreto Ley, si vamos a mantener ese tono o si lo vamos a grabar entre todos bastante más de lo que ya está para la gente. Una primera intervención cada uno y seguimos. Iglesias. O sea, lo primero, para que todo el mundo lo entienda. Si se subvencionan 15 céntimos por litro de gasolina, que se decía que lo hace el Estado, bueno, que lo hace el Estado quiere decir que lo hacen todos los ciudadanos españoles. Es decir, que la gasolina no salga más barata no es porque el dinero venga de la magia, es porque lo estamos pagando los ciudadanos con impuestos. Y eso revela que siempre será sensato no olvidar la necesidad de una reforma fiscal redistributiva para que al final lo que por una parte te lo dan no te lo quiten por otro lado. Yo creo que es una medida positiva, pero que habría que avanzar más en justicia fiscal. La clave de todo esto es lo que estabais discutiendo antes con la vicepresidenta económica, que tiene que ver con topar el precio del gas. ¿Por qué topar el precio del gas es tan importante para absolutamente todo? Para que la gente lo entienda. Porque hay una directiva europea que impone un sistema marginalista de establecimiento del precio de la energía. Eso, por desgracia, no se va a tocar. Entonces, ¿por qué es tan importante limitar el precio del gas? Pues básicamente porque en ese sistema marginalista nosotros pagamos una factura de la luz que se paga tomando como referencia lo que sale más caro. En un ejemplo se entiende bien. Esto es como si una persona va a un bar, se toma un café con leche, una caña, un vino y un gin tonic y les cobran las 4 consumiciones al precio del gin tonic. ¿Qué significa topar el precio del gas? Poner el gin tonic lo más barato posible, porque al final vamos a pagar las 4 cosas que nos hemos tomado al precio del gin tonic. Y ahí, por eso es tan importante que el precio tope sea lo más bajo posible. No es una cuestión técnica, es una cuestión política que básicamente supone limitar el beneficio que se llevan las grandes compañías eléctricas. Detrás de esto hay algo que tiene que ver con la crisis y es la voluntad del sector público de decir, mire usted, defender el interés general supone que no podemos consentir que sigan amasando beneficios las grandes energéticas cuando la energía es una cuestión estratégica, cuando el país no se puede permitir que haya familias que no puedan encender la luz o la calefacción o que haya empresas que tengan que dejar de producir porque no pueden pagar la luz, la calefacción y el carburante. Las medidas que se han tomado son positivas, pero esto es temporal. Hay que asumir que estas cosas que se están haciendo hay que profundizarlas e incluso que hay que constitucionalizarlas. Y el debate sobre la reforma fiscal, si al final subvencionamos la gasolina con el dinero que pagan todos los ciudadanos, y el debate sobre limitar el poder de los oligopolios energéticos y los beneficios caídos del cielo, va a ser ineludible en los próximos meses. Margallo. Vamos a ver, yo creo que el Partido Popular es un partido de gobierno y los partidos de gobierno tienen que decir lo mismo, estén en la oposición o estén en el poder en ese momento. Es decir, hay que juzgar las medidas en sus méritos, en su capacidad de atender las necesidades para las que se toman. Eso exige un compromiso por parte del gobierno de negociar y de pactar con los partidos que estamos en la oposición.
Aquí yo el juicio que puedo hacer es muy provisional. Nos hemos enterado de esto por los medios. No ha habido una comunicación ni con nosotros ni con ninguno. He visto que Aitor Esteban, el portavoz del PNV, decía que lo que hubo fue una conversación de 5 minutos y que eso no es forma de empezar a mediodía ha dicho que ya se lo habían explicado bien. Y que a mediodía, cuando ya se han explicado, ya lo habíamos leído en la prensa. Déjame decir que mañana va a estar Aitor Esteban a las 8:30 con Ángel. Una cosa es una negociación previa en que se ponen las distintas alternativas para que se opte, otra cosa un comentario de textos y mucho menos si los textos son los periódicos del día. En segundo lugar, el presidente Sánchez se comprometió con todos los presidentes autonómicos en La Palma, en la isla de La Palma, en una bajada generalizada de impuestos, compromiso que no se ha llevado a cabo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la primera de los requisitos en cualquier negociación es la credibilidad de tu interlocutor. Cuando tu interlocutor no es creíble ni en la vida pública ni en la vida privada, firmas un contrato si no es con un notario, con 2 abogados y viendo qué es lo que va a pasar. Y de eso sabe algo Pablo Iglesias. Tercero, estoy completamente de acuerdo en que carece de lógica económica en que sea la última energía, la más cara, la que determine el precio de todas las energías que han entrado antes. Y aquí el ejemplo del gin tonic, y el vino, si lo pasamos pues a lo que es la formación de precios. Primero entran las nucleares, luego entran las renovables, que son más baratas, y luego entran las más caras. Y las más caras son el gas y el carbón. El gas por todo lo que ha pasado y el carbón porque tiene que pagar unos derechos de emisión porque es muy contaminante. Correcto. Pero yo insisto en que pagar el tinto de garrafa, lo mismo que un gin tonic con una ginebra inglesa, no tiene mucha lógica. Lo que ha conseguido el presidente del gobierno es una solución temporal, muy complicada de implementar, por eso hay que esperar las propuestas concretas, porque la Comisión, y no solo es energía, es también competencia, ha dicho primero es excepcional, como acabo de decir, no puede alterar el mecanismo de fijación de precios, es decir, no puede dañar ese mecanismo marginal que no nos gusta ni a Pablo ni a mí. En tercer lugar, tiene que ser aprobado por la Comisión, propuestas concretas, por tanto habrá que ver la letra pequeña si esa letra pequeña encaja. Y esto se produce en un contexto de una inflación brutal. Aquí los tiempos que vienen, tiene razón Carmen, van a ser muy malos. Y alguna vez he dicho que esto se parece mucho al 73. Una guerra, subida del precio del petróleo, una inflación desbocada, es probable que lleguemos al 10%, un empobrecimiento colectivo del país, porque cada vez destinamos más recursos a pagar una energía que viene de fuera, y esos recursos que dedicamos a pagar ese sobreprecio es algo que tenemos de menos para otras cosas, entre otras cosas para financiar estas medidas. ¿Y qué más puedo decir? Pues que lo que pueda decir lo va a decir después de la publicidad. ¿Le parece? Era una primera intervención y ahora mismo le devuelvo la palabra. Si no es publicidad del gobierno, yo paro. Una vez el gobierno apruebe mañana el decreto con las medidas económicas, el reto del gobierno va a ser conseguir los apoyos suficientes para convalidar ese decreto en el Congreso a más tardar en un mes. Hoy los negociadores del gobierno han empezado a llamar a los aliados parlamentarios, algunos más o menos molestos porque se habían enterado antes o después o de una manera muy somera. Bueno, dice el gobierno que confía en contar con los aliados, incluso dice que confía con que el Partido Popular entre en la ecuación. Ahora que Feijóo va a tener una ocasión de mostrarse como un líder de Estado. Pero como digo, la negociación va a ser larga. Guillermo Lerma, buenas noches. Buenas noches, Aimar, y por eso el Gobierno ha empezado a hablar ya de la letra pequeña del decreto. Dice la Moncloa que el texto recoge medidas planteadas por la oposición. A priori ningún partido se opone abiertamente al plan, aunque todos piden más. Por ejemplo, el PP, que a pesar de las críticas habituales a las que pone voz Núñez Feijóo, se muestra dispuesto a apoyar ese texto, como defendía su portavoz, Cuca Gamarra. En la propuesta del Gobierno se incumple el compromiso de bajar impuestos y en el ámbito energético la respuesta de Europa fue que no. Máxima disposición a dialogar, máxima disposición a apoyar. Es importante tener conocimiento del alcance de esas medidas. También piden más los socios de investidura, que aplauden algunas medidas pero echan en falta ambición en otras, como el recorte a los beneficios de las eléctricas o no solo limitar la subida de los precios del alquiler, sino congelarlos. Marta Vilalta Esquerra, Íñigo Errejón, Más País. Sí que es verdad que algunas de las propuestas coinciden con aquello que hemos pedido desde Esquerra Republicana, pero
se quedan muy cortas en aspectos que creemos imprescindibles. Nos gusta que haya vuelto la interlocución con los grupos y haber estado hablando todo el fin de semana. Nos gusta la melodía que escuchamos, la letra no la conocemos. Las conversaciones con todos los partidos van a seguir, Aimar, con todos los partidos menos con Vox, que azuza la protesta en las calles por la subida de precios, pero se niega a sentarse con el gobierno para plantear sus soluciones, las recetas que creen que son más idóneas para bajarlos. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Le he quitado la palabra a Margallo. ¿Votaría a favor? Es que, mira, el problema es la credibilidad. Me vas a permitir que introduzca, me acaba de llegar esto de tener el móvil abierto. El primer ministro de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. Son territorio marroquí. Ahora es prioridad culminar el asunto del Sáhara, después abriremos el asunto de Ceuta y Melilla. El presidente del gobierno se fue a Ceuta y Melilla a garantizar que el acuerdo que había llegado con Marruecos garantizaba la integridad territorial de España, incluyendo Ceuta y Melilla. No han pasado 48 horas para que sea desmentido por el primer ministro de Marruecos, Otmani. Aquí te he dicho antes credibilidad, es decir, es que hubo un compromiso de bajar los impuestos con todos los presidentes autonómicos, es que el compromiso no ha durado ni 3 días, entonces negociar con Sánchez es muy complicado. Es decir, ¿estamos dispuestos a hablar? Claro, que cualquier medida que sirva para bajar la luz, que ha estado en marzo a 300 megavatios hora, claro que estamos de acuerdo en verla, pero hay que ver la letra pequeña y sobre todo creer y confiar en tu interlocutor, es que esa es la base del contrato. Calvo. Hablando de contratos, después de los 3 años que habéis perdido, literalmente, en esa oposición que habéis hecho, que os ha conducido a tener que desprenderos del líder, de no haber ayudado absolutamente a nada durante 3 años, y sobre todo durante los 2 de la pandemia, ¿os podéis permitir el lujo de hablar de fiabilidad, de credibilidad y de cosas primero de este tipo? Primero que habló aquí fue el otro Voy día, a decir Pablo, unas que cuantas fiarse cosas. de Sánchez Una, era una el presidente del gobierno y el gobierno decían, mientras que no podamos negociar en Europa lo que ha sido una situación verdaderamente exitosa e histórica de la península ibérica, que somos 60 millones en la península ibérica, que si aprendiéramos a negociar como han negociado Sánchez y el presidente Costa, nos iría muy bien en la Unión Europea. 60 millones entre los dos. Nos colocaríamos 60 millones entre los dos. Una propuesta de la situación en la que está la península, porque somos una península los dos países. Que si queréis entramos en por qué estamos en esta situación de dependencia energética con todos los años en los que el Partido Popular machacó literalmente todo el crecimiento que España ya había iniciado con todas las energías limpias. Cuando tú quieras, y cuando el gobierno dice tenemos que negociar en Europa esta posibilidad, que ahora en el plazo de un mes o menos de un mes hay que llevar a presentar para poder evidentemente hacer esto, que ya lo hemos explicado muchísimas veces durante muchas semanas todo el mundo, que se paga lo barato a precio de lo caro, porque se paga la electricidad a precio del gas, que es carísimo, ya lo sabe todo el mundo. Pero aquí hay unas primeras medidas que van a paliar bastante la situación. Y luego se dice una cosa y la contraria al mismo tiempo. Esto es que lo he vivido yo. Que el gobierno ponga unas medidas. Y hay gente que se debe de creer allí en los escaños que esto es que tú en un momento le das un botón y el tocho de 200 y pico folios sale de allí automático, cuando tú tienes que hablar con 7 ministerios distintos, con los técnicos de esos ministerios, con los responsables políticos de esos ministerios, que son los últimos que tienen que dar el ok, que tienes que cruzar medidas que no se están pisando unas a las otras o que son incompatibles unas con la otra, y de repente viene el presidente del gobierno de Bruselas, en casi 48 horas montan todo esto, porque el escenario era que salga bien o que no salga bien la negociación en las dos fórmulas que había, o bien conseguir que toda Europa moviera piezas, cosa que no han querido, o bien que nos dejaran por lo menos a españoles y a portugueses mover. Y esto hay alguien que pretende que se haga porque le da un botón, y mientras que le da un botón lo abre a discutirlo con todo el mundo, y que además se haga muy rápido para que llegue el martes y para que naturalmente tenga efecto el miércoles. Hombre, eso se negocia con tus socios de gobierno, porque gobierno son los dos partidos que están dentro, que es a lo que se han dedicado todo el fin de semana, me consta, hasta ayer a muy altas horas de la noche y hasta esta mañana, que es lo suyo. Y después se abre esa negociación con los demás. ¿Con prisa? ¿Con premura? Claro que sí.
y con todo el tiempo que luego implica, casi 30 días, para poder modificar o para poder añadir lo que es una negociación con 30 días. De verdad, en estos momentos, con la cantidad de situaciones que hay que afrontar, el problema es si me han llamado a las 11 de la mañana o me han llamado a las 2. Y por cierto, muy importante, ya se han bajado impuestos y se mantiene la bajada de impuestos en la luz, primero. Segundo, el compromiso de revisar la bajada de impuestos del presidente en la reunión de La Palma, en la conferencia de las presidencias de gobierno, no tenía que ver con las medidas de respuesta, tenía que ver con una reflexión general, pero no con las medidas de respuesta. Eso también es verdad. No, en las medidas de respuesta estaba enganchado justamente a lo que se está manteniendo ahora mismo. Iglesias. O sea, yo creo que hay que calcular lo que está representando la situación de crisis en el medio plazo. No digo ya en el largo, digo en el medio. Digamos, estas medidas en el corto plazo son positivas a la espera de en cuánto se limita el precio del gas, que eso va a ser definitivo. Es decir, parece que la Comisión Europea le dice a España y a Portugal, podéis limitar el precio del gas, pero se está negociando con Europa. Y negociar no es fácil, porque si al final estamos más cerca de los 50, de los 60, de los 70 euros que de los 30, al final resulta que eso no va a bajar tanto la factura. Pero hay dos problemas tendenciales que no van a desaparecer. El gasoil se va a encarecer. Y eso es dramático para la industria de cualquier país y para los transportes de cualquier país. Hay países ya que están haciendo acopio de gasoil, como por ejemplo Alemania, y la producción va a disminuir en los próximos años. Y hay un segundo elemento tendencial que tiene que ver con el gas, y es que, por ejemplo, China ya ha dicho que va a dejar de exportar el material que sirve para hacer los fertilizantes. ¿Esto qué quiere decir? Que en los próximos meses lo lógico es que los precios de los alimentos suban. Y lo lógico es que el precio del gasoil suba. Eso es dramático para cualquier economía. A partir de ahí, ¿qué es lo único que se puede hacer? Lo primero, decirle a la gente la verdad con la cuestión de los impuestos. Si la mayor parte de la gasolina la estamos subvencionando todos los ciudadanos con los impuestos que pagamos, lo que hay que hacer en este país es que los ricos que pagan muy poquitos impuestos paguen más impuestos. Si tenemos un problema con el precio de la luz, lo que hay que hacer es terminar con la orgía y el despiporre del oligopolio energético. Y el oligopolio energético se mueve muy bien. Siempre terminan fichando a gente de los grandes partidos, del Partido Popular como hace poco Ángel Acebes, del Partido Socialista como el señor Carmona, para llevárselos a sus consejos de administración y que les pongan las cosas fáciles en las negociaciones. Lo que tiene que hacer un gobierno responsable es disciplinar de una vez a las eléctricas y después asumir que esto va de modelo productivo. Nada va a impedir que el precio del gasoil aumente, porque la producción de petróleo va a disminuir y porque los países más industrializados están haciendo acopio de diésel. ¿Por qué ya no se dice que Maduro es un dictador? Porque Estados Unidos necesita diésel y le tiene que comprar petróleo a Venezuela y por eso dan la autorización a Chevron para que vaya allí. Los agricultores saben perfectamente que los fertilizantes nitrogenados están aumentando su precio porque los chinos se los están quedando para ellos. Es decir, estas medidas sirven para que en las próximas semanas o en los próximos meses se pueda paliar parcialmente los efectos de una crisis estructural, pero a esa crisis solamente se va a poder responder democratizando la economía y poniendo la economía al servicio del interés general, porque si no vamos a una situación tendencialmente hacia el colapso. Margallo Calvo. Vamos a ver, sobre el tema de la isla energética, que es verdad. Yo te voy a traer, en esta comida te lo llevaré, un documento de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Exteriores de 2014 y un compromiso firmado en Madrid por Rajoy, Hollande, Pasos Coelho, Juncker y Miguel Arias Cañete, que era el comisario de la época. Entonces ahí se decía, mire usted, si pusiésemos a funcionar los dos gasoductos, uno por cierto, el que ya ha parado Argelia sin que el gobierno haya podido hacer nada, y lean ustedes la entrevista que ha hecho el embajador de Argelia diciendo que el giro que ha hecho el gobierno del Sáhara va a tener consecuencias inmediatas. Pero se decía ahí, mire usted, si conectásemos con Cataluña, pues solamente tenemos dos conexiones funcionando, el País Vasco, Beletu y Navarra. Cataluña está por hacer. Cataluña en aquel momento faltaban 113 kilómetros. El coste de haber completado aquello era
100 millones de euros. Te traeré el documento en su totalidad. Entonces no tendríamos que argumentar que no somos una isla energética y que estamos en una situación de excepcionalidad. Yo creo que es verdad que hay que contemplar el tema a medio y largo plazo. Hay otro documento que se llama Desafíos y oportunidades para la próxima década, hecho por los mejores think tank de la Unión Europea, en que dice que en la próxima década, de aquí a 2030, vamos a ser más en el planeta. Las rentas de los habitantes del planeta van a subir y el que seamos más y tengamos más renta va a determinar una mayor demanda de energía. Lo cuantifica 1,7% anual, lo cual va a tirar al alza, como ha señalado intuitivamente Pablo, el precio de todos los combustibles, incluidos los fósiles. Entonces hay que tomar una solución de verdad. Y esa solución habrá que estas medidas de emergencia, insisto, la gente está desesperada y hay que hacerlas. Pero hay que hacer ya el gran dibujo, el gran diseño, el plan a medio y largo plazo. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene este país? El déficit, que son lo que nos impiden ser más generosos en las ayudas, porque Bruselas nos dice déficit estructural, tiene que ser el 0,5%. Entramos en la pandemia con el 5%, 10 veces más. El tema del paro, somos el país con una tasa de paro mayor en buenos y en malos tiempos, y tenemos un trabajo que tiene una tasa de temporalidad que es la más alta de Europa. Y la tercera es un tema de productividad. ¿Por qué está subiendo más el empleo que el Producto Interior Bruto? Porque los puestos de trabajo que estamos creando son menos productivos. Y cuando tú no tienes productividad, no tienes un margen de maniobra para tomar estas medidas, para mantener el estado de bienestar, etcétera. Por eso lo que el Partido Popular dice, oiga, dígame usted cuál es su dibujo final. Una cosa es que ahora saquemos el agua porque con las cacerolas, porque ya ni siquiera las bombas de achique nos bastan de la cantidad de agua que tenemos dentro, porque la gente lo está pasando muy mal. Y otra cosa que me diga, oiga, vamos a arreglar el barco de verdad y dígame usted de una vez cuál es el rumbo y cuál es el puerto de destino. Calvo. Pues es que, José Manuel, escuchándote y en estos últimos años, vuestra solución es bajar impuestos pero que demos más ayuda. Habéis pasado todos, pues sí, que a vosotros os preocupa el déficit. Todas las respuestas que hemos ido dando a lo largo de la pandemia era, además de votar que no a cosas inentendibles, como el salario mínimo interprofesional, como la reforma de las pensiones, a todo, y además decíais no, y hay que poner más, pero bajar los impuestos para que se recaude menos. Y luego... No se recauda más, mira Madrid. No, porque vuestra fórmula siempre es el tipo de mercado laboral que queréis, donde la contratación sea efímera, precaria... Lo que está en este momento enderezándose con la reforma laboral. Es el mismo que habéis ratificado vosotros. Es que ¿qué ha hecho Yolanda Díaz? Lo mismo que Fátima Báñez. La vicepresidenta económica del gobierno lo acaba de decir. Tenemos cada día mejores datos del tipo de contrataciones que ya vamos teniendo en este país. Que no es fácil remontar eso, que no es fácil modificar el tipo de contratación y además de los salarios, mejorando el salario mínimo interprofesional. Pero es que además, en una situación como esta, en la que hace falta mucha pedagogía, mucho explicar cómo funciona la democracia, que es complicado cómo funciona. Es el modelo que más se parece a la propia humanidad, el sistema político que más se parece a la propia humanidad, la democracia, para empezar porque nos reconocemos a nosotros mismos derechos y libertades. Y se ha ocurrido colocar lo que ha sido pólvora en las calles, que el gobierno se forra, porque el gobierno se forra, se lo ha inventado el moderado y el tranquilo de Feijóo, que además es presidente de un gobierno autonómico, porque si eso se lo inventa un activista en la calle, tú dices, bueno, vamos a ver, la gente utiliza el lenguaje que quiere y tal, pero se forra con los impuestos, lo dice el presidente de un gobierno, un cargo público. ¿Tú sabes el efecto de la inflación sobre los impuestos? Perdona que te diga, el gobierno lo único que tiene como tal gobierno es un salario a fin de mes, sin pagas extraordinarias, normal y corriente. Como tú lo sabes, pues tiene narices que el moderado de Feijóo se invente el se forra, que luego lo ha seguido la ultraderecha en las calles, y el gran capítulo era que le dieran más a todo el que pedía, porque es que el gobierno se estaba forrando. Es decir, que se lo estaban quedando cada uno de los ministros prácticamente en su bolsillo. Sí, aquí en esta cadena... Es que coges todos los temas de la A a la Z, y yo así me pierdo. Claro, entre tanta polvareda vamos a perder a Don Beltrán. El sábado por la mañana, un especialista en economía, para explicarle a la gente que los impuestos son del Estado.
del Estado, y que gracias a ellos puedes poner ahora en lo alto de la mesa 6.000 millones de ayuda directa, porque si no, no, es que estas cosas son muy importantes en estos momentos tan complicados, en estos momentos tan galvánicos, donde la gente quiere tranquilidad, quiere que le expliquen las cosas y quiere que le den respuesta a las cosas. Alguien se descuelga diciendo esto, que ha sido monumental, junto con otra expresión que ya me tiene también bastante preocupada a mí. Abascal no hace más de 6-7 días se ha entretenido a decir, ojo, que esto de que el Estado quiera el monopolio de la violencia física, Max Weber, ¿qué es? Eso lo ha colocado Abascal en la calle. No, pues que hay que tener mucho cuidadito con lo que decimos. Iglesias. O sea, yo creo que no tiene ningún sentido esperar nada parecido a la responsabilidad de Estado por parte del Partido Popular, que es darnos de cabeza contra un muro. O sea, lo que dijo Feijóo el otro día era una provocación. Lo de, aparte, muchos medios de comunicación después siguieron en la misma lógica del gobierno se forra con los impuestos, que además por la inflación, hay un peligro enorme que es entrarle al marco. Yo escuché aquí en la cadena SER a Javier Ruiz explicando, no, en todo caso se forran las comunidades autónomas que también cobran impuestos, que no, o sea, que es que ni las comunidades autónomas ni el gobierno, no importa quién esté gobernando. Los impuestos son un mecanismo redistributivo con el que cuenta la sociedad, el conjunto de los ciudadanos, para que por la vía fiscal se reequilibren un poco las desigualdades injustas que ya operan a nivel social. El problema es que perder el tiempo tratando de que el Partido Popular te reconozca esto, que lo saben perfectamente, es ocioso, porque también el Partido Popular fue el que subió el IVA en la electricidad y luego tuvo que llegar el gobierno de coalición a bajarlo. El IVA, que es el impuesto más injusto que existe, porque Ana Patricia Botín paga exactamente el mismo IVA que cualquier ciudadano que gane menos de 1.500 euros. Entonces aquí creo que hay que decir varias cosas. Primero, si no hay impuestos, no hay democracia. Y los países que cobran más impuestos de manera más progresiva, de manera que los que más tienen paguen proporcionalmente más, son los países que tienen mejores servicios públicos, mejor sanidad, mejor educación, mejores carreteras, mejores infraestructuras, mejores sistemas de protección social. Entrar al debate de bajar los impuestos es el mayor error que puede cometer la izquierda, porque es entrar en los marcos de la derecha. Es aquello que dijo Margaret Thatcher, que le decían, ¿cuál es su gran éxito? Dice, mi gran éxito es Tony Blair, que entró exactamente a hablar en nuestros marcos y que la izquierda se pusiera a hablar de bajar impuestos. Lo que hay que hacer es hacer por fin la reforma fiscal, que siempre con una excusa o con otra excusa no se termina de hacer. Y al mismo tiempo asumir que hay un valor constitucional que informa el artículo 128 que dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. En contextos de crisis como el actual, cuando nos damos cuenta de lo que representa la energía como sector estratégico para una sociedad, cuando nos damos cuenta de la necesidad de retomar el control de la economía, porque si no, las sociedades terminan en el caos, creo que lo que tiene que hacer un gobierno responsable es asumir el espíritu del 128 como la guía de acción política para los próximos años. Y esta noche Unai Emery en directo en El Larguero. Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola Aimar, entrenador del Villarreal. Esta semana no tenemos Liga ni Champions, pero la semana que viene vuelve. Jugarán Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal con el Bayern de Múnich, y además la previa del España-Islandia de mañana en Coruña, en una previa en la que se habla más del futuro del seleccionador Luis Enrique que del partido, que es amistoso, mientras otras selecciones como por ejemplo Portugal se va a jugar mañana contra Macedonia del Norte, ir al Mundial o no, partido único, pero nosotros estaremos pendientes de nuestro amistoso porque ya hicimos los deberes. Gracias Manu, hasta luego. luego. Chao. Y empezamos a cerrar este lunes, Isabel Villar. Víspera de una nueva ronda de negociaciones mañana entre Rusia y Ucrania, publica esta noche el Financial Times que de cara a las conversaciones el Kremlin ya no va a pedir desnazificar Ucrania, que era uno de los argumentos con los que justificaban la invasión, y que está preparada para permitir que Kiev se una a la Unión Europea, que no a la OTAN. Zelensky sí había renunciado ya a entrar a la alianza, no a la Unión, algo a lo que según este artículo que cita fuentes conocedoras de la negociación estaría dispuesto a permitir Rusia. Precisamente por la guerra de Ucrania, la Casa Blanca ha presentado hoy un presupuesto para el año que viene que aumenta un 4% el gasto en defensa. El proyecto también sube los impuestos a los más ricos, fija un nuevo impuesto mínimo del 20% para los hogares que ingresen más de $100 millones, asegura Joe Biden. A firefighter and a teacher pay more than double the tax rate that a billionaire pays. That's not right. Dice Biden que ahora mismo un maestro, un bombero pagan más del doble en impuestos que un millonario, y termina susurrando, eso no está bien, eso no es justo. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches.
Buenas noches. De momento mañana nos servirá la misma ropa de hoy, pero teniendo presente que mejor preparar ropa de invierno para el final de esta semana, ya que las temperaturas bajarán de manera notable. De momento, mañana lo que notaremos es un aumento de nubosidad en todo el país. A lo largo de esta noche y hasta mañana al mediodía lloverá sobre todo al norte de Galicia y en Asturias, también en Extremadura y en gran parte de Andalucía y Castilla-La Mancha. Después, durante la tarde, sobre todo en puntos de montaña, pero también en zonas próximas ya de cualquier punto de la península, van a crecer nubarrones con chubascos y tormentas que podrán descargar con intensidad. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Esta semana, el viernes y el sábado, se celebra el Congreso Nacional del Partido Popular en Sevilla, del que va a salir ya elegido Alberto Núñez Feijóo como líder, y si no tuviera que presentarlo yo, el hora 25 del viernes, no me lo perdería, porque justo antes de que empiece hora 25 van a participar en el Congreso seguidos, uno detrás de otro, Aznar, Rajoy y Casado. Carolina Gómez. Dice Esteban González Pons que cuando te equivocas de camino hay que volver al comienzo, a las esencias. Por eso habrá homenaje al PP de Aznar en el Congreso de Sevilla y a la refundación de los 90, que es la aspiración del nuevo PP de Feijóo, buscando, dicen, centralidad y transversalidad. Que recuperamos dos principios, dos valores clásicos del Partido Popular desde su refundación en el año 90, centrados en la libertad, renovación por adición. El Partido Popular es un partido que no expulsa a nadie, que aspira a ser un partido transversal. Aznar, Rajoy y Ayuso intervendrán el viernes en el Congreso de Sevilla antes que el defenestrado Pablo Casado, que pronunciará también ese día su último discurso ante el partido. Feijóo será elegido el sábado por la mañana y el domingo se reunirá el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. El líder gallego guarda un hermetismo total sobre los nombres de la nueva dirección, incluido el que será su secretario general y número 2 en Génova. A ver, Margallo, ¿qué retos tiene Feijóo por delante? Oye, antes una observación, es decir, sobre el tema de la inflación y los impuestos. El gobierno recaudará este año 3.300 millones más de euros solo por la subida de la luz, sin que mejore el consumo de luz. Con la misma luz recaudará 3.300. Vamos a ver. Pero estamos de acuerdo en que no se lo queda el gobierno. ¿Qué retos tiene? Es el Estado el que lo recauda. Sí, el gobierno es el instrumento del Estado. Es decir, la Agencia Estatal Tributaria está dentro del del Estado, gobierno. porque es Pero también en fin, comunidades autónomas y ayuntamientos. De acuerdo, oye, que el Estado, no voy a entrar en terminología, en un debate terminológico. Vamos a ver, me preguntabas por el Congreso del PP. Yo creo que este Congreso es un Congreso que ha arrancado bien. Veníamos de una etapa muy convulsa, no hace falta que yo lo repita. Núñez Feijóo ha restablecido el orden, es decir, ha sido apoyado y avalado por todos los varones territoriales y ha tenido un apoyo masivo de los afiliados que han recuperado un estado de ánimo que no era el mejor en las etapas anteriores. Su trayectoria en Galicia le avala como lo que ha dicho Esteban González Pons. Es un reformista, es un centrista, cree en la autonomía, cree en el europeísmo, cree dentro de las alas que tiene el Partido Popular. Yo diría que está muy en el centro y por tanto los centristas, los de extremo centro, estamos muy confortados con la llegada de Isabel ese lapsus. No sé. Isabel que va a hablar antes. No, es que va a hablar antes y después. Me tenéis tan confundido con esto del feminismo que digo, tengo que citar al lacaniano apunta lapsus Isabel. No, yo soy muy de Alberto. ¿Qué sueños tienes últimamente, José Manuel? Esto también nos interesa. Eso en la comida. Okay. Eso no lo cuento en la comida. No lo vamos a contar aquí. Ella ha hecho advertencia. Yo creo que es importante, Aimar, que dejemos claro que la información que ha dado sobre lo de Ceuta y Melilla José Manuel es del año 20. Vamos a aclarar no vaya eso. Que se esté... Margallo, vamos pero a aclarar es de Otmani, que es el primer ministro actual. A esas declaraciones me acuerdo que le contesté yo a Otmani, hablé yo con Marruecos y le quedó a Marruecos absolutamente claro que por ahí... Que han renunciado a reivindicar. Que por aclarar, por si alguien se acaba de sumar ahora, que quede claro hace esto, unos minutos si Margallo decía... Si me presentas una sola declaración, aunque sea de un subdirector general, que digan que renuncian a Ceuta y Melilla, oye, que llegó en Ceuta y Melilla, ha sido diputado por Melilla en el 77. Sí, pero la cosa está que el primer ministro no lo ha dicho ahora. Y yo creo que lo ha hecho sin querer, francamente, sin darte cuenta, porque nos entran muchas cosas en el móvil, que no lo digo con mala voluntad. Tú has dado una noticia que dicha hoy, en estos días después de la posición del gobierno,
me parece muy grave. Te voy a por pasar, eso yo quiero que se aclare. Yo no, conozco muy bien lo que se hace. Sí, pero Marruecos. te voy a ilustrar más. Te voy a traer mañana la portada de Le Matin de Casablanca al día siguiente y la viñeta seriamente ofensiva de un toro mutilado. Funciona. Bueno, pero ¿quieres que te traiga la portada de Le Matin o no? La integridad territorial de Marruecos incluye Ceuta y Melilla. Pero sí es evidente que ellos están siempre en esa cantinela. Pero entonces que no nos diga el ministro de Exteriores que lo que ha garantizado es la españolidad de Ceuta y Melilla. Tú estabas dando una noticia de hace 2 años que puesta en el día de hoy significa otra cosa diferente. No, que lo mismo que significa entonces significa ahora y nadie lo ha desmentido. Hasta el punto de que Othmani ya ni siquiera es el presidente del gobierno de Marruecos. ¿Qué más da? Bien, pues claro que da, pues ¿cómo no va a dar? Metidos en tema marroquí, les planteo a ustedes, los tres que han tenido altas responsabilidades de gobierno en España, ¿cómo debe ser la relación entre España y Marruecos? ¿Tan poderoso es como vecino Marruecos? ¿Tanto poder tiene respecto a España como para condicionar nuestra política exterior? ¿Cómo debe ser esa relación? No es un problema de poder, es un problema de vecindad. Es un problema de vecindad. Es que yo entiendo que con los 14 kilómetros de agua que tenemos en el estrecho, que Marruecos sea un estado y un país que está en otro continente, que como tantas veces todos somos conscientes de que el continente más rico está a 14 kilómetros del continente más pobre, nos resulte a veces difícil. Aparte que yo no sé, España tiene problemas con sus vecinos más cercanos, vivimos de espalda a Portugal y no acabamos de entender lo que representa la vecindad con Marruecos. Somos vecinos de Marruecos. Tenemos que tener unas relaciones obligatoriamente cercanas, complejas, con dificultades, con lo que sea, pero es que son nuestros vecinos en ese sentido. Y claro, no es tanto que determine ni España a Marruecos, ni Marruecos a España, como que es una vecindad muy compleja para nosotros, porque estamos hablando de continentes distintos, de culturas distintas, de trasfondos de posición muy diferentes, incluso de sistemas políticos también muy diferentes. Eso no es fácil, no es lo mismo ser, evidentemente, vecinos de un país que se parece mucho más a ti en todos los parámetros que en otros. Y eso hace las cosas muy complicadas, evidentemente. Veo caras de desacuerdo por este lado de la mesa. No, es que son evidencias. ¿Desacuerdo en eso? Vamos a ver, es que he sido diputado por Melilla y he sido ministro de Exteriores 5 años y claro, la relación con Marruecos era mi mayor preocupación. Lo que ha pasado en los últimos tiempos es que este gobierno se ha visto obligado a ofrecer en bandeja de plata la cabeza de la ministra de Asuntos Exteriores para aplacar la ira de Marruecos. Primer punto. Y segundo punto, como eso no ha sido suficiente, ha habido que cambiar la posición española sobre el Sáhara que venía desde 1975. Y es falso que eso es lo que han dicho Alemania y Francia. Alemania y Francia han dicho que la autonomía era una solución sensata y realista. Claro. Y este gobierno, antes de sensata y realista, y en mayúscula dice la más sensata y la más realista, lo cual quiere decir que excluye las otras opciones que eran la integración pura. Hombre, si es la más sensata y realista es que las otras son menos. No vale el trilerismo con las palabras cuando somos conscientes. Vamos, que habiendo servido con Sánchez, hables de trilerismo, hay que tener mucho arte. ¿Tú crees razonable que 45 años después no salgamos del impasse en el que el Sáhara está en relación a Marruecos? ¿Tú crees entonces, que 40... del impasse dando la razón a una de las partes? No, hemos dicho que en el marco de la negociación que ellos tengan y en el parámetro de Naciones Unidas nosotros ayudemos. La más razonable es esa, eso es lo que habéis dicho, no lo que dice Francia. Yo no lo sé porque yo la carta no la he leído. Lo que sí tengo absolutamente claro que llevo también toda mi vida trabajando con Marruecos. Se la mandaron de Marruecos al presidente del gobierno, ¿por qué no la habéis leído? A mí no me la han mandado. Pero estaba en el periódico. La publicó el país. No me lo han mandado. ¿Tú lees el país por las mañanas para reafirmarte en la fe? Iglesias. Por la mañana la Biblia, como esto sigue así. Yo creo que a veces, como es conveniente buscar como otro tipo de perspectivas. Yo he hablado después de esto, tengo esa mala costumbre de hablar con los militares, que a veces los militares profesionales tienen visiones interesantes que se apartan de la norma sobre determinados temas.
Ocurrió con el tema del envío de armas, que salieron muchos militares profesionales, algunos nada sospechosos de ser de izquierdas, a decir, esto puede ser contraproducente en Ucrania. Y es muy curioso escuchar lo que dicen muchos militares de la posición de España hacia Marruecos, por la propia cultura que existe en el ejército español, en el que cualquier oficial del ejército español sabe que la preparación fundamental es mirando hacia Marruecos. Y entonces algunos razonan lo siguiente. Es verdad que Marruecos ha mejorado su posición de alianzas estratégicas. Con Estados Unidos meten un gol por toda la escuadra cuando Trump les... a cambio de reconocer a Israel, ¿eh? Claro, efectivamente. Es decir, Marruecos reconoce a Israel... Estados Unidos sí consigue algo. Yo quiero saber qué ha conseguido. Se convierte en un aliado del Estado de Israel, por lo tanto, en un aliado de los Estados Unidos, por lo tanto, tiene apoyos diplomáticos que pasan por Israel, por Estados Unidos, el apoyo tradicional francés y un movimiento también por parte de Alemania. Y Álvarez es un diplomático formado en Francia y muy cercano a las posiciones francesas con respecto a la política exterior, que no es un asunto menor en esta coyuntura. Lo que yo me pregunto es qué gana España de todo esto. Mi sensación es que la posición de España como Estado es más débil. Yo creo que Marruecos no va a renunciar jamás a sus aspiraciones sobre Ceuta y Melilla. Marruecos va a seguir utilizando, digamos, su papel de antidisturbios de la frontera para frenar los flujos de refugiados y gente que huye de la miseria por parte de África como un elemento de presión hacia España en el marco de la Unión Europea. Yo creo que España ha demostrado debilidad, además haciendo algo es que va en contra de lo que había dicho el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el acuerdo firmado en 1991, tanto por el Polisario como por Marruecos y avalado por Madrid, que decía que los saharauis tenían derecho a ejercer su derecho de autodeterminación. Eso es incompatible con decir que la solución más razonable es que los saharauis no tengan derecho a ser una nación y tengan que ser una provincia subalterna de Marruecos. Yo creo que no se justifica ni por razones éticas, ni en base al propio programa con el que se presenta el Partido Socialista a las elecciones de 2019, en el que dice que reconocerá y trabajará a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero en términos geoestratégicos, yo creo que también revela que es un error que hace que España esté mucho más débil, y cuando el adversario geopolítico huele debilidad, lo que hace es apretar todavía más. A ver, yo estos conceptos de debilidad y fortaleza así en bruto no lo acepto casi nunca. ¿Qué tiene que ver? Que Marruecos recurrentemente, cuando tiene un problema interno, siempre saca Ceuta y Melilla a pasear para cuando tiene que aplacar su política interna. Tú te conoces muy bien Marruecos, José Manuel, yo también, porque en 5 años mucho, no me hicieron una sola reivindicación de ese tipo. Bueno, quiero decirte, ellos cuando tienen un problema interno recurren a la marroquinidad de Ceuta y de Melilla. ¿Y qué tiene que ver eso con que la situación del Sáhara tiene que tener una salida? ¿Te lo explico? Cuando además la administración Biden, que no sabíamos qué iba a hacer después de lo que acordó Trump a través, me imagino, que de algunos muy pro-norteamericanos que están muy cercanos al rey de Marruecos, cuando tampoco hay cambio de posición. ¿Qué tenemos que seguir haciendo sino encontrar en los parámetros lo que se está moviendo ahora mismo también otros países, alguna salida para el Sáhara? Punto 1. Que los flujos migratorios y la presión cada vez es más, que no es un invento de España, ni de este gobierno de España, que es una situación real de lo que se mueve ahora mismo en África y que además seguramente irá a peor porque todo esto va a provocar una pobreza, todo lo del trigo va a provocar seguramente una pobreza importantísima. ¿Dónde está el problema para que España esté pensando en su seguridad, esté pensando en su frontera, cuando además todos sabemos que la OTAN, si lo de Ucrania sigue como va a tener que estar muy pendiente de otras cuestiones y nosotros tenemos evidentemente también que mover nuestras propias piezas en nuestra política exterior? Por cierto, que yo no sé, Pablo, de dónde lo sacas tú, lo sabrá Álvarez, no se forma en Francia en absoluto, por razones de carácter de su vida que nadie tiene el por qué contar, yo tampoco, acaba estando allí un tiempo, por cierto, ha sido más breve de lo que se esperaba de embajador en Francia, nada más. Álvarez no está pensando en la política francesa en relación a Marruecos cuando tiene que defender los intereses de la política española, entre otras razones porque en concreto con Francia competimos muy duramente en Marruecos. Competimos muy duramente en Marruecos, como es bien sabido. Vamos a ver.
Noticia efectivamente del 2020. Y vuelvo a leer el último párrafo. Ahora, 2020, la prioridad es culminar el asunto del Sáhara. Después, 2022, en adelante, abriremos el asunto de Ceuta y Melilla. Por eso hay una secuencia temporal muy lógica. Ahora, el Sáhara, 2020, después, cuando hayamos resuelto este tema, Ceuta y Melilla. Y el tema de ese tema, mira, te voy a decir algo. Eso se refiere justamente a cuando Marruecos negocia con Estados Unidos, que es cuando España tiene que dar una respuesta. No podemos hacer trucos con estas cosas. Yo lo y leo mucho otra vez. más en estos momentos. No, es que no podemos hacer trucos. Quiero si no hay trucos, leer otra vez no es ningún truco. Lo que leo más esas despacio. declaraciones de Udmani se producen cuando justamente España se siente interpelada en el cambio en el que se produce la negociación con Estados Unidos hace 2 años. Y es cuando ellos dicen en su política, además, es más, esas declaraciones las hace Udmani, creo que en el Cairo. En una entrevista en el Cairo. Omani, para que lo sepan todos los oyentes, era el jefe de gobierno marroquí hasta el año pasado, hasta 2021. Si lo dice él, ahora el Sáhara, después Ceuta y Melilla. Pero vamos a seguir, perdona. Brevísimamente, Margallo. No, si ya no sé lo que me has preguntado, es que Carlos pues entonces vamos a pasar me saca del carril. Vamos a pasar de tema porque quiero ponerle a Pablo Iglesias unas palabras. Claro, me interrumpe señores, y a mi edad pues me pierdo. Quiero que Iglesias escuche lo que nos dijo el otro día que Yolanda Díaz, le preguntamos por aquella vez que Iglesias dijo, Yolanda Díaz no sería hoy vicepresidenta del gobierno de España si Podemos no se hubiese empeñado en la línea de negociación en contra de lo que defendía Yolanda Díaz. Esto es lo que nos dijo el otro día Díaz aquí. Pablo, como muchas otras personas, opinan y yo respeto a todo el mundo. Comparto a veces sus opiniones y a veces no, me pasa a diario. Y es verdad, yo creo que lo sabe toda España, yo no quise nunca ser ministra y menos ser vicepresidenta. Es Pablo, verdad. Como muchas otras personas opinan. Yo le pregunto, señor Iglesias, ¿se ha convertido usted en un molesto opinador para Unidas Podemos y para Yolanda Díaz en concreto? Yo creo que no. Molesto opinador para muchos, por supuesto que sí. Yo sé que mis opiniones molestan, eso quiere decir que opino bien. Y sería un irresponsable si yo entrara a polemizar con la vicepresidenta, que además es nuestra candidata y que yo creo que puede ser la próxima presidenta del gobierno. Que yo voy a opinar y decir lo que me plazca, estaría bueno. Entre otras cosas, me fui de la política para poder decir lo que me dé la gana con mucha más libertad y con mucha más tranquilidad. ¿Entiende que haya aparcado o aplazado ese proceso para levantar la candidatura? A mí no me corresponde hacer valoraciones sobre eso. Eso en todo caso le corresponde a Unidas Podemos, a Yolanda Díaz. Pero está aplazado, dijo en primavera ella, ¿no? No, pero luego la semana pasada confirmó que la aplazaba por el tema de Ucrania y demás, que no tendría sentido ahora iniciarlo. Es lo que dijo. No voy a entrar en polémicas, Aymar. Punto y 25. Bueno. Soledad Gallego Díaz. Muchos gobernantes españoles han adquirido la costumbre de avanzar sus decisiones más importantes no a la salida del Consejo de Ministros o en el Parlamento o en el Palacio de la Moncloa, sino en lugares privados, en general ante empresarios o representantes del mundo financiero. Es una rara costumbre porque se supone que el presidente del gobierno tiene foros públicos en los que explicar sus decisiones, sin necesidad de recurrir a teatros u hoteles. En este caso ha resultado aún más llamativo el entorno elegido porque el programa anunciado esta mañana por el presidente del gobierno se llama nada menos que Plan de Respuesta a la Guerra de Ucrania. Es decir, tiene un tono muy solemne. En fin, lo haya dicho donde lo haya dicho, lo que importa ahora es que ese laborioso plan de impulso a la economía y protección de los consumidores se traduzca en un acuerdo interno y que obtenga el apoyo de otras fuerzas políticas, empezando por el principal partido de la oposición, los populares. Pedro Sánchez ha trabajado realmente muy duro en la Unión Europea para conseguir un acuerdo que ayude a controlar el precio de la energía, y sería un disparate que los principales partidos políticos españoles se enzarzaran ahora en una enésima batalla de reproches e insultos. Muchos ciudadanos no esperan ya que sus políticos se aprecien, pero la situación es muy seria y quien se comporte con falta de responsabilidad o actitudes incendiarias estará provocando un daño tan grande que no se merecería gobernar nunca. Punto y 25. Entonces, Carreño, ¿Luis Enrique se quiere ir o no? Yo creo que se va a ir después del Mundial, sí. Yo creo que su etapa, después de una Eurocopa y un Mundial, yo creo que tiene retos por delante deportivos y económicos superiores al de la selección española.
Creo que es muy bonito dirigir a la selección, pero creo que le esperan ofertas de clubes que no va a poder decir que no. Y no solo por lo económico, sino porque yo creo que el cuerpo le pide también entrenar todos los días y no entrenar como con la selección, cada 3 meses una concentración. Pero bueno, creo que es un entrenador de un nivel espectacular, sinceramente, para la selección española. Y disfrutémoslo hasta que lo tengamos, que parece que va a ser hasta diciembre cuando termine el Mundial. Pues disfrutémoslo. O sea, yo creo que es súper razonable que a alguien le guste hacer varias cosas en la vida. O sea, es como el puesto de entrenador de la selección española, yo creo que nadie defendería que fuera vitalicio. Pues está un tiempo y después puedes hacer otras cosas. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues la primera etapa... Es que tuvo 2 etapas. Exactamente. Perdió una hija. Correcto. Sí, me acuerdo yo aquello. Vamos, lleva el ciclo de una Eurocopa y de un Mundial. Que me parece que también es un ciclo razonable para un seleccionador. Eso es lo que pregunto, que es razonable. Sí. Una Eurocopa y un Mundial y veremos a ver. Veremos a ver quién ocupa su puesto y te cuento también, además de todo esto que vamos a hablar ahora en la previa de ese partido de mañana en Coruña, que acaba de terminar, te he dicho que no había Liga en primera ni Champions, pero sí que había un partido de segunda. Acaba de terminar, Unión Deportiva Las Palmas 4, Leganés 2. Así que el equipo canario no acaba de desengancharse de la opción de jugar los playoffs. Oye, y hablamos ahora en directo con Emery. Sí, claro, Unai Emery, el entrenador del Villarreal. Perfecto. Que juega la semana que viene con el Bayern, donde todo el mundo da por hecho y por sentado que va a ganar el Bayern. Pero tratándose del Villarreal, más vale que no se vengan arriba en Alemania, que es verdad que tiene un equipazo el Bayern de Múnich, pero el Villarreal viene de ganar la Europa League el año pasado al Manchester United. Va a estar bien la eliminatoria. Nos quedamos escuchándote atentamente. Ni te muevas. Margallo y Iglesias Calvo, un placer, un lunes más. La semana que viene yo hablaré desde Estrasburgo. Efectivamente. Es un pleno importante. Desde Estrasburgo. Os contaré mi cena con Isabel Díaz Ayuso y ya vendré purificado, no por las aguas del ¿Qué cargo te van a dar? Adelántanos, José Manuel. ¿Qué responsabilidad vas a tener en la dirección? Yo ninguna. Yo soy como tú. Tú ya a decir lo que te dé la gana. Eso lo he hecho siempre. Señores, descansen. Hasta mañana. Adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.